Hay que coger la herramienta, ¿eh? El que no coge la herramienta no llega. Que aquí se llama corbella la hoz. Esto es la zoqueta, que era para proteger los dedos. Que antiguamente no era una parcela como ahora que está preparada para segar. Antes había que ir por el monte donde pillaba estas cosas donde segaban. Yo entonces segador era poco, porque yo me dedicaba a la caldera, a pesar y a destilar. Los segadores a las 10 de la mañana los tenías allí con la carga para pesar. Los segadores no llevaban ayudante como hoy. Hoy cada uno que va segando lleva 3 o 4 para recoger. Antes cada uno recogía lo suyo. Sí que me acuerdo que me hacía mi padre levantarme a las 5 de la mañana, para cuando se hacía de día estar en el Tajo. Y allá a las 11 o las 12 que hacía calor, a pesar, a casa. Y al otro día igual. Y así mientras duraba la campaña. Nosotros íbamos toda la familia a la otra parte de allá de Alfambra, que está Santana, y allí hay mucho espliego. Cogíamos el carro el día anterior, íbamos a dormir en una paridera, y a la que se hacía de día íbamos todos a segar. Mi padre, mi madre y 3 hermanos más. Entonces los mayores, los que más segaban, y los demás a recoger puñados de estos. Y amontonarlo, y luego allá a las 2 o por ahí ya estábamos aquí. Santana está por lo menos a 15 kilómetros de aquí. 15 y 15, 30. Entonces se vivía y se supervivía del espliego, la gayuba y otras cosas. Los fajos se ataban con vencejos, que bien era de paja de centeno, o con juncos. El junco tenía la ventaja que estaba verde y nunca se parte. La paja de centeno hay que llevarla siempre húmeda, para que cuando haces el nudo no se deshaga y puedas atarlo bien. Hay que atar bien porque el que viene atado, bien desatado. Y le echaremos un nudo, poniendo bien para que no se caiga, le echaremos un nudo al final de la lazada para después estirar y ya está. Porque yo como me he dedicado muchos años a esto, y me lo traían atado, pero después había que desatarlo. Y si estaba bien atado, enseguida estaba desatado. Y si no, llevaba su faena. Automáticamente se llevaba a pesar, donde estaban las calderas, y se destilaba. Cuanto más tardabas, más peso perdía. Y por lógica lo segábamos bien rasito, porque aunque valga solamente la flor para la esencia, había que llevar peso para ganarse el jornal. Ni más ni menos. Que realmente a nosotros nos solucionaba mucho. Diariamente se sacaba un buen sueldo yendo toda la familia. Que no se sacaba ni segando, ni con la agricultura remolacha, ni patata. Los años que me dediqué a esto, pues claro, aquí en estos pueblos teníamos un montón de calderas. Mi padre, cuando es los años 60 y todo eso, que es cuando lo fuerte del espliego, pues mi padre tendría unas 15 o 18 calderas, cada caldera en un pueblo. Teníamos la provincia de Zaragoza, la provincia de Guadalajara y en la de Teruel. En cada pueblo dejaba un pesador para que se lo trabajara y claro, y él a dar vueltas por todos. Esto nosotros lo vendíamos a uno de Murcia, se llamaba la casa Roque Mirón, Romirón. Lo que es el tema del espliego lo trabajábamos a medias. Nosotros no teníamos un duro, claro. Y él ponía el dinero, nosotros poníamos el trabajo y después se vendía la esencia al precio que se vendiera y a repartir los beneficios. Y se vendía en Benicarló, una empresa de Alemania que debía recoger la esencia de espliego de media España o de toda España. Ese se llamaba Adrián Klein. Nosotros hicimos campañas muy fuertes de espliego, de esencia, pues a lo mejor de 1.500, 2.000 kilos de esencia. Que para hacer esos kilos de esencia hace falta mucho espliego de mata, ¿eh? Porque no normal, cada 120 kilos de espliego te da 1 kilo de esencia. La foto todos juntos aquí, nos hacemos una foto todos los años para guardarla. En el Centro de Interpretación del Espliego, los vecinos de Escorihuela tienen montada una pequeña caldera en la que pueden recrear todos los años el proceso de destilación del espliego en el día de la fiesta. Vamos a pesar el espliego, que el que ha llegado cobra, el que no cobra. No me llamas con leche. Hay que tener nivel. Levanta que si no canta. Aunque no lo crees pesado. No nos engañes, ¿eh? 20 kilos. Este nos engaña en el peso. 16 kilos bien pesados, ¿eh? Muy bien.
Sí, señor, Cobrar muy bien. 16 kilos. A cobrar 16 Con kilos. caída segador. El precio ya veremos después. Venga, otro. La cuerda se rompe. ¿Qué hace otro? Felipe, no coges el palo. Déjalo. ¿Pero quién ha atado esto? ¿Esto quién lo ha atado? La Julia habrá sido. Este ha trabajado menos, ¿eh? Este poco. 10 kilos. Este nos ha ganado. 9. Este nos ha ganado el almuerzo. 9 kilos. Uy. Y 9 kilos iba que vuelo. Trampas de todas clases. Mojado, lo primero que segaban por la mañana, se veía guarida, la hacía atalo pronto antes de que se seque. Y luego alguna piedra de esas largas, lósicas de esas largas muy bajas, por medio. Pero la romana... Vamos a echarle agua a la caldera, hasta una rejilla que tiene a un palmo del culo, que es el agua que después ha de hervir y pasar por la mata y sacar la esencia, vamos. Ya la tenemos llena, ahora ya no le echamos más agua, le echaremos el espliego encima. Ahora hay que llenar el depósito este de agua para que cuando baje el vapor por la tubería será un refrescante que lo refresque y se convierta en líquido. El vapor se convierta en líquido. Adentro, ahí, pisa fuerte. Ahí, salta. Cuidado con la cabeza, ¿eh? Vale, y ir dándome. Mucho, pues si no, no. A ver, ahora pisa por encima de este. Ahí, más. Y luego por la coronal, ¿eh? No te creas que... Pisa. Pero porque no, pobre. Claro. Pisa un poco, pero con genio. Con genio no pises que te pegarás arriba. Arriba, ahora. A este lado un poco. Ya está preparado para taparla. Arcilla del barranco, ¿eh? Esto es arcilla. Y a sellar bien. Así es como se ha hecho siempre, con arcilla y con grapas. Muy bien sellado, porque si no lo sellamos bien, se va el vapor por las juntas y entonces sí que no hemos hecho nada. Si se va el vapor, se va la esencia. Y esta pesa poco. La cuadramos. Hay que darle que escupa la arcilla por fuera. Esto, ahora fuego. Bueno, la primera caldera la cocíamos con leña de carrasca o de lo que había, o aliagas. Pero una vez que se había hecho la primera, que salía la mata mojada de la caldera, se ponía a secar, la que ya se había destilado, y esa misma mata servía de combustible para hacer las siguientes. Ahora se hace con butano porque aquí no podemos meter leña, no tenemos chimenea, estamos en el museo, no estamos en pleno monte. Con el calor del fuego, el agua almacenada en el fondo de la caldera se va evaporando, a la vez que arrastra los aceites esenciales que contiene el espliego. Este vapor pasa por el tubo del serpentín, que al enfriarse con el agua se convierte en líquido. Al final del recorrido se obtiene el aceite de espliego o lavanda, que por su menor densidad flota sobre el agua. Durante este día festivo, Santiago monta otra calderada en el patio de su casa para que se pueda apreciar este proceso al calor del fuego de leña. Aquí no hay problema de pegar arriba. No. Esta caldera unos 90 kilos.
En las calderas grandes que habían 400 kilos, en otras 600. Pues mira, esto se hacía con la mano así, ¿ves? Sí, con la mano se va mejor a esta cara que a la otra. Ahora ya la tenemos, a sellarla. La mezcla. Aquí tenemos hasta leña de cerezo, de cerezo, de olivo, de todo revuelto. Todo sirve para quemar. Dentro de una hora por ahí empezar a destilar. Llevamos una hora aquí, más de una hora, y con mucho humo para que empiece a destilar. Ahora ya está destilando, ya está saliendo agua y esencia todo por ahí. Ahora vamos a mirar la esencia que sale con el agua. Porque luego cuando salga solamente agua, que no salga esencia, no hacemos nada. Entonces ya hay que terminar de destilar, pero ahora de momento tiene que salir. Y se mira con el vaso, ponemos el vaso, se va llenando y sacamos a ver. La raya esa de arriba es lo de la esencia y lo de abajo es agua. La proporción es muy pequeña, ¿eh? Ah, pues me parece que es eso, ¿eh? Ah, pues igual tenemos un tajo así de esencia, ¿eh? Cada 2 centímetros puede ser medio litro. Pequeño. Bueno, ahora ya hemos terminado de destilar. Vamos a ir recogiendo esta agua, es muy buena. Va a guardarla de este caldero. Para cuando uno se ducha, después te echas agua de esta y se queda la piel fina, fina, fina. Parece la de un niño. Entonces esta la guardaremos. La otra la hemos tirado. Esta la guardaremos porque con poco hay bastante para todo el año. La vamos a destapar para que no salga nada ya y salga el vapor y se vaya enfriando, porque luego hay que descargarla. Pero bueno, primero la destapamos y después sacaremos la esencia del aguamanil. Espera, que se... ¿Cómo respiró? Esta sí es esencia pura, ¿eh? Seguimos echando. Esta he cogido un poco de agua. Esa ya ha cogido agua, pero se queda ahí. No, eso la dejamos ahí. Ya la caldera ha terminado de destilar, lleva muchas horas, lleva 5 horas por lo menos, porque como tiene poco fuego ha habido que hacerlo muy despacio. Entonces ahora vamos a sacar la esencia del espliego. Todo lo que flota arriba es la esencia del espliego y lo que hay debajo es el agua. O sea, ahora vamos a ir sacando poco a poco. No nos descuidemos ir al suelo. Vamos a ir vaciando. Abajo queda agua. Agua y pozos que van a mezclar con la esencia, pero bueno, separaremos todo lo que podamos. ¿Ves? Está saliendo bien limpia, pero porque lo hemos cogido poco a poco. Esto es la esencia ya. Esto está destilado ya todo. Con esto se va a hacer ahora ambientadores, jabones, para toda la gente que ha participado hoy en el día del espliego. Hacemos la comida, pues es asado, y luego ya cada uno pasa con su plato, se le pone un trocico de panceta, longaniza, chorizo y morcilla de cebolla, por cierto. Espera que se le meta. ¿Cómo, carallá? Como en todas las grandes celebraciones de los pequeños pueblos de Aragón, en esta fiesta del espliego de Escorihuela no puede faltar la comida popular. Es un momento de encuentro y de compartir los recuerdos entre todos aquellos vecinos que han regresado al pueblo en estos días. Vamos a hacer esta tarde un taller de jabón de aceite y esencia de espliego. Después de la sobremesa, la fiesta continúa centrada en el espliego y en la esencia obtenida. Un taller de elaboración de jabones y de ambientadores reúne a un grupo de vecinas interesadas por estas manualidades. Todos muy buenos amigos,
En Escorihuela somos todos muy buenos amigos. En la fiesta del Espliego gozamos todos unidos. Gozamos todos unidos. En Escorihuela somos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.